La devastación dejada por Dorian en las Bahamas es sobrecogedora. La ayuda internacional trata de llegar a zonas alejadas, pese a los grandes desafíos. Las autoridades informan de al menos 20 muertos y la cifra podría aumentar. Dorian azota las Carolinas en Estados Unidos. Las lluvias causaron inundaciones en Carolina del Sur, donde miles de personas abandonaron sus hogares. Los tornados se suman al peligro para los habitantes en los dos estados. Nuevo revés para el primer ministro británico Boris Johnson. Su hermano, Joe Johnson, renunció a su cargo en el gobierno un día después de que el Parlamento aprobara una ley que bloquea el Brexit sin acuerdo. ¿Qué dice Boris Johnson? Primero muerto antes que aplazar el Brexit. Y los disidentes de las FARC y miembros de la guerrilla del ELN se estarían refugiando en territorio venezolano. Así ha sido documentado por organizaciones no gubernamentales en Colombia. Tenemos un reporte especial. Muy buenas tardes. Les saluda María Alejandra Requena. Aumentan a 20 los fallecidos en las Bahamas luego del paso del huracán Dorian. Las imágenes muestran la devastación dejada especialmente en las islas Ábaco y Gran Bahama, en donde muchas casas y hasta barrios enteros quedaron en escombros. El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, declaró que espera que el número de fallecidos aumente luego de que Dorian, siendo un huracán categoría 5, golpeara a la nación conformada por más de 700 islas. Minnis calificó lo que sucede como una destrucción que impacta a una generación. La ayuda internacional apoya los esfuerzos de búsqueda y rescate, la asistencia a los damnificados y en la evaluación de los daños. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional informó que equipos de Los Ángeles y Fairfax, Virginia, se encuentran en Bahamas. Un buque británico distribuye alimentos, agua y está ayudando también en las labores para remover los escombros de las calles. El Programa Mundial de Alimentos dice que unas 60.000 personas necesitan ayuda alimentaria con urgencia. Y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos informó que se han rescatado al menos a 100 personas en pequeños aviones y helicópteros en las islas del norte de las Bahamas. La prioridad es sacar a los heridos de gravedad y ayudar al gobierno de las Bahamas a recuperar la infraestructura para que sea segura, sanitaria y habitable, al menos temporalmente. Gustavo Valdés está en Nassau y nos preparó el siguiente informe. Adelante. Continúan las labores de rescate y los testimonios que estamos escuchando de las personas que han sido rescatadas son de verdad aterradores. Hoy platiqué con una señora que dice que pasó la tormenta dentro de su auto con su niña de tan solo 1 año de edad. Lo único que me hizo seguir fue la niña. Así fue. La miré y me dije, mi bebé no sale así. Lo único que podía hacer era resguardarla, protegerla y correr. Cuando llegamos al auto me sentí un poco más segura, pero sabía que no podíamos quedarnos allí. No teníamos acceso a nuestros teléfonos ni a internet para ver la trayectoria de la tormenta. No sabíamos qué estaba ocurriendo, ni si nos había pasado el ojo o qué parte podía salir. Teníamos que tomar cualquier oportunidad que se presentara y movernos. Y también estamos viendo cómo la gente está llegando a ayudar. Hoy platiqué con una enfermera, ella nació en las Bahamas, trabaja en Miami, pero decidió venir a la isla nuevamente para tratar de ayudar porque dice que tiene familiares que necesitan ayuda. Quien quiera que necesite ayuda, ojalá que con suerte mañana yo pueda estar en el primer helicóptero que sale a las Ábaco para ayudar a sacar a la gente más enferma. Estaremos ahí 3 o 4 días y para ese entonces la gente más enferma ya estará fuera y se podrá empezar a sacar a la gente que está en mejores condiciones también. No creo que nadie está preparado realmente hasta ver algo que no sabes, pero uno debe hacer lo que debe hacer. Están sufriendo y necesitan más ayuda de la que mis sentimientos pudieran ofrecer. La Guardia Costera de Estados Unidos ha estado realizando misiones de ayuda. Hoy platiqué con un piloto que este día hizo un par de misiones. Una misión es cada vuelo que hacen. Dicen que están trayendo provisiones, trayendo ayuda a los lugares que el gobierno estadounidense está estableciendo para poder ayudar a los residentes, pero que dice que lo que vio desde el aire fue impresionante.
Yo he visto la devastación que han dejado huracanes anteriores, pero lo que ha pasado aquí con Dorian no solo afecta al sur de la Florida y las Bahamas, sino que a todos nosotros. Y algo que nos llamó la atención esta tarde fue que por un par de horas, quizá 3, se dejó de escuchar el rotor de los helicópteros. Un piloto nos dijo que había algún problema logístico con el gobierno, que estaban tratando de limitar el número de aeronaves que están sobrevolando. No sabemos si esto es para evitar que gente simplemente decida ir a ver qué es lo que está pasando sin la coordinación de gobierno, o si hay alguna otra razón por la que se está limitando el tipo de vuelos. Pero la gente, como lo hemos estado escuchando, los testimonios que escuchamos, la gente que se nos acerca, dice que la situación es muy difícil, y si bien están evacuando primero a las personas que más lo necesitan, las personas que se están quedando muy pronto van a tener que necesitarán también ayuda médica si no llegan la comida y el agua necesaria. Gustavo Valdez, CNN, Nassau, las Bahamas. Gracias, Gustavo. Y otro de nuestros enviados especiales es Patrick Ockman, quien ha sido testigo del paso destructivo de Dorian por las Bahamas y nos muestra el estado en el que se encuentra, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Gran Bahama. Adelante. Estamos en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Freeport, inaccesible desde hace días. Había un río entre la ciudad y este aeropuerto. Todo estaba completamente bajo el agua. Se veía como rompían las olas contra el aeropuerto. Vean lo destruido que está ahora. Prácticamente cada lado de 8 a 10 metros ha quedado arrasado, arruinado, destruido. Véalo ahora. Irreconocible. No queda una pared en pie. Piense en la necesidad que tiene esta isla de un aeropuerto en condiciones para sacar a los heridos, para recibir suministros, y el aeropuerto ahora está completamente destruido. No he visto nada parecido en mi vida. Es una devastación total y extrema que jamás había visto. Apuntemos la cámara aquí. Vean esto. Es una rueda, la parte inferior de un avión. Esto es lo que quedó del ala. Piense en la fuerza que se requiere para lanzar un avión desde la pista de aterrizaje al interior de la terminal. De haber habido a alguien aquí, no sé cómo habría sobrevivido. He visto muchos daños en esta isla, pero esta es la zona absolutamente más devastada que he visto hasta el momento. Será imposible para quien esté herido y quiera salir de la isla despegar desde aquí. La asistencia no podrá ingresar. Esta parte del aeropuerto ya no puede llamarse así. Es un campo de escombros nada más. De llegar la ayuda, tendrá que ingresar por otros medios, barcos, otro aeropuerto. Pero de hecho, este es el único aeropuerto para esta isla y está totalmente destrozado. Dorian azota ahora las Carolinas y su ojo está cerca de la costa de Carolina del Sur. El huracán categoría 2 tiene vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y se mueve a 13 kilómetros por hora. La lluvia golpea Myrtle Beach y en Charleston las calles están inundadas. Miles de personas abandonaron sus casas ante la llegada de Dorian. El Servicio Nacional de Meteorología reportó tornados en Emerald Isle, en Carolina del Norte. Los tornados tienden a ser de corta duración y pueden tener poca o ninguna advertencia. El Centro de Predicción de Tormentas en Norman, Oklahoma, ha puesto en alerta de tornado moderado el este de Carolina del Norte y noreste de Carolina del Sur. Y según Power Outage, en Estados Unidos, cerca de 260,000 usuarios en los estados de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur están sin energía eléctrica a consecuencia del huracán Dorian. Los residentes de Carolina del Sur son los más afectados. En ese estado, al menos 35 albergues han abierto sus puertas para las personas que han sido evacuadas. Y Myrtle Beach, en Carolina del Sur, está bajo estado de emergencia civil ante la llegada de Dorian. Y dependiendo de cómo se ponga la situación, la alcaldesa declararía un toque de queda. Nuestra enviada especial, Rosa Flores, está allí, donde las condiciones del tiempo se han ido deteriorando. Adelante.
la ciudad de Myrtle Beach, en Carolina del Sur, donde las condiciones van a deteriorar a como pasa el tiempo, con las peores condiciones esperadas como eso de las 6 de la tarde. ¿Por qué a las 6 de la tarde? Porque eso es cuando Myrtle Beach va a estar más cerca del ojo del huracán Dorian. Como pueden ver a mi alrededor, ahorita los vientos están como a eso, máximo de 20, en un rango de 20 a 30 millas por hora. Hablé con la alcaldesa de esta ciudad y me dice que su peor preocupación son las condiciones siguientes que se esperan al mismo tiempo. La marea alta, que la hora pico es como a eso de la 1:30 de la tarde, la marea de tormenta y también la lluvia. Se esperan de 4 a 8 pulgadas de lluvia, pero como les decía, las peores condiciones se esperan aquí en Myrtle Beach como a eso de las 6 de la tarde. Rosa Flores, CNN, Myrtle Beach, Carolina del Sur. Gracias, Rosa. Y como siempre, para que puedan tener más información sobre cómo ayudar a las víctimas del huracán Dorian, pueden ingresar a nuestra página web cnn.com/impacta. Allí tendrán todo lo que necesitan saber. El paso de Dorian por las Bahamas ciertamente ha sido devastador. Muchas personas están buscando de ayudar. Les acabo de comentar cómo hacerlo. De todas maneras, quiero saber qué opinan acerca de la ayuda internacional que está llegando a Bahamas, y también Dorian, que este miércoles era categoría 3, había cobrado fuerza, ahora nuevamente está categoría 2, pero sigue impactando en las Carolinas. Atentos a sus comentarios, @RequenaCNN. Pueden utilizar la etiqueta Panorama Mundial para que me comenten sobre Dorian o también lo que tenemos a continuación, porque el primer ministro británico dice que primero muerto antes de posponer el Brexit. Pero ¿saben qué? Al parecer se está quedando solo en esa idea. Hasta su hermano renunció al gobierno y les tenemos toda la información en breve. Pero también, choque mortal en Japón. Un camión y un tren con 500 pasajeros a bordo colisionaron. Los detalles los tendremos aquí, no se muevan. Bienvenidos a First Class de Eurobuilding Hotel and Suites Caracas. Siéntase cómodo. Estará hospedado a 10 pisos de altura. Disfrutará del lounge. Nuestro personal siempre estará atento a sus solicitudes. Le recordamos que el servicio de traslado desde y hacia el aeropuerto está incluido. Disfrute su estadía. First Class, Eurobuilding Hotel and Suites Caracas. La próxima semana, Perspectivas desde México se desplaza por lugares icónicos de la Ciudad de México con motivo del inicio del mes patrio. Acompáñanos. Cobertura especial la próxima semana en CNN. Our plan will end the EPA. We have set a record on killing regulation. What does it really mean for the water, for the air that we breathe, for the health of our families? Do you think the EPA could have prevented Drew's death? Trying to decide what's motivating the EPA today is difficult. This EPA is proposing a rule that they know will kill people. Whose health is at stake? Everybody's health. Un relato tóxico, el impacto ambiental de Trump, el domingo en CNN. Este sea el por la noche más cálido que usted recibe en la tele. Cuando necesitas ver por dónde vas, CNN continúa informándote. Esta noche en camino. Tus programas favoritos de CNN, ahora en podcast. Suscríbete. Las noticias tienen muchas capas, son complejas, con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística en la región. Está pasando de todo. Yo trato de preguntar rápido, corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte
muy complejo, no se consigue siempre, pero lo intentaremos. En diálogo con Longobardi, el domingo en la noche, en CNN. Para entender realmente la complejidad de un hecho, hay que ir al centro de la acción. Los gases lacrimógenos son sofocantes. Esas experiencias donde está la noticia son mi guía en el estudio. Aprendí que nuestro trabajo puede mover a la gente, ser el inicio de un cambio. Por eso, todos los fines de semana, frente a estas cámaras, te conecto con el resto del mundo. Mirador Mundial, los fines de semana, en CNN. Soy Fernando Ramos en Bogotá. Somos CNN. La situación política en el Reino Unido escapa a toda normalidad. Unos lo llaman caos, otros la acción de la democracia parlamentaria. Si bien lo que ocurre se resume en una palabra, ustedes ya lo conocen, Brexit. En ese escenario incierto, Boris Johnson mantiene el pulso con el Parlamento. El primer ministro británico presentó otra moción de elecciones anticipadas que se debatirá y votará el lunes, y acusa además al Parlamento de restar capacidad de negociación al país. La capacidad británica de negociación es absolutamente torpedeada por el Parlamento de esta manera, al entregar los poderes del pueblo británico a Bruselas para que nos mantenga encarcelados en la Unión Europea, sin que el pueblo pueda decidir mediante el voto. La Cámara de los Comunes ya rechazó esa propuesta una vez y es probable que lo vuelva a hacer. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, no apoyará nuevos comicios hasta que se apruebe una ley que vete un Brexit sin acuerdo. Así las cosas, una nueva prórroga parece inevitable. Sin embargo, un funcionario de Bruselas dijo a CNN que él no está seguro de que la Unión Europea conceda un nuevo aplazamiento de la fecha. Johnson aboga por el divorcio a como dé lugar, pero esos planes tienen cada vez menos seguidores. Joe Johnson, su hermano, sí señor, el hermano del primer ministro, dimitió. El hasta ahora ministro y parlamentario declaró que en los últimos días se ha debatido entre la lealtad familiar y el interés nacional. Su decisión deja claro que eligió el segundo. Joe Johnson votó a favor de permanecer en la Unión Europea. Y es precisamente a la voluntad popular a la que se aferra Boris Johnson estos días. Insiste en respetar los resultados del referendo de 2016 y ve en las elecciones anticipadas la única salida para desbloquear el Brexit. Desde Londres, los detalles los trae Marta Altuna. Boris Johnson ostenta el récord de haber perdido 4 votaciones consecutivas en la Cámara de los Comunes. Y si eso fuera poco, ahora tiene que ver cómo su propio hermano Joe Johnson presenta su dimisión como parlamentario y como ministro de Estado para Universidades, Ciencias e Innovación. Joe Johnson ha dado explicaciones y ha dicho que su renuncia se debe a que se le está haciendo complicado combinar la lealtad familiar con el interés nacional. De momento, la propuesta de ley para que no haya un Brexit sin acuerdo sigue su curso y está siendo debatida en la Cámara de los Lores, donde se espera que sea aprobada y convertida en ley antes del receso parlamentario de 5 semanas que va a comenzar la próxima. Para un parlamentario supone para la oposición querer callar las voces de la representación popular en un momento tan decisivo para la historia del Reino Unido. Esta ley supone a la práctica que Boris Johnson deberá llegar a un acuerdo para el Brexit antes del 31 de octubre o pedir una prórroga, probablemente de 3 meses hasta el 31 de enero. Y es que la estrategia de Johnson de convocar elecciones anticipadas antes de que acabe octubre no le dio buen resultado, ya que no fue apoyada por los 2/3 de la Cámara Baja. Pero Johnson no se da por vencido y el adelanto electoral será votado de nuevo el lunes en la Cámara de los Comunes. A pesar de todo, el primer ministro sigue manteniendo su postura de que lo primordial es cumplir el mandato de los ciudadanos que en el referéndum de 2016 apoyaron la salida de la Unión Europea.
Pero desde la oposición y desde su propio partido se ha acusado a Johnson de querer actuar en solitario y se ha recordado al primer ministro que el Reino Unido es una monarquía parlamentaria. Para CNN, Marta Altuna, Londres. Vamos a darle ahora la bienvenida a Roberto Domínguez. Él es profesor de Relaciones Internacionales de Suffolk University y analista internacional que nos acompaña desde Boston. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, profesor. Gracias. Buenas tardes por la invitación. Le pregunto, ¿cómo calificaría usted lo que está pasando en este momento en el Reino Unido? Bueno, cuando el caos es permanente es parte de la normalidad política y por los pasados 3 años el Reino Unido, lo que era caos antes de 2016, ahora es la normalidad política. Básicamente los acontecimientos cambian al minuto, pero ciertamente hay algunas cosas que parecen vislumbrarse en las próximas 6-7 semanas. Al día de hoy parece que el diagnóstico indica que el Reino Unido optará por una salida negociada. Es a donde están las cosas al día de hoy. Es lo que pareciera. El Parlamento británico pues aprueba esta ley precisamente para no abandonar el bloque, para no abandonar la Unión Europea sin un acuerdo. Puede haber esta negociación. Inclusive, con esto pudiera obligar a Boris Johnson también a pedir una extensión. Pero Boris Johnson ya dijo, el primer ministro, que primero muerto antes de aplazar la fecha del Brexit. Entonces, realmente aquí podemos ver que hay distintos escenarios y sobre todo una confrontación entre el Parlamento y el primer ministro. Sí, Boris Johnson, yo creo que aquí la psicología del primer ministro británico es muy importante. Gente que lo ha conocido por décadas, como el historiador Niall Ferguson, mencionan que es un político muy astuto, que le gusta jugar con su capital político y puede ser errático, pero es muy astuto y parece que al día de hoy su cálculo más o menos se empieza a vislumbrar. Para llegar a ser primer ministro jugó con la carta de no importa el costo, será una salida después del 31 de octubre. Pero él sabía desde ese entonces que esa no era la mejor salida. Ahora, cuando maximiza y pone contra las cuerdas a la oposición a salirse sin un acuerdo, lo que está haciendo es está regresando a lo que Theresa May básicamente puso sobre la mesa, que es una salida negociada. Entonces, de alguna manera, sale victorioso, hace una concesión al Parlamento británico y no debemos olvidar que parte de las noticias indican hoy de que David Frost está platicando con la gente de la Comisión Europea, lo que indica que las pláticas están abiertas. Entonces, parece que Boris Johnson puede en un momento dado llevar a una salida el 31 de octubre con una salida negociada. Que es lo que en dado caso quieren la mayoría de los parlamentarios, porque hay que decir que inclusive sus partidarios, legisladores que estaban pues con Johnson, abandonaron precisamente su posición y se pusieron del lado de una salida negociada, el hermano inclusive. Ahora, Boris Johnson propone elecciones adelantadas. Nuevamente, ya ayer fue rechazado, el lunes se votará nuevamente esta propuesta de Johnson. ¿Qué le hace pensar a él que pudiera ser aprobada o sencillamente está ganando tiempo? Está ganando tiempo. Evidentemente el electorado británico es muy volátil. Todo indica, quizá en el beneficio de Boris Johnson, que Jeremy Corbyn no es un líder muy popular y parece que ellos no ganarían la mayoría si llega a haber elecciones. Entonces, en este sentido, Boris Johnson está poniendo todas las cartas sobre la mesa y las está usando en su beneficio. Puede parecer que esté en un momento de debilidad ahora. Sin embargo, tal parece que al poner contra las cuerdas de que no importa lo que suceda, el Reino Unido estará fuera, va a regresar exactamente a donde estaba Theresa May hace unos meses. Sin embargo, va a hacerlo con un apoyo. Hay una negociación y él liderea la salida negociada. Y quizás por eso es que entonces se dio a conocer, o le dice por lo menos a CNN, pues parte un funcionario en Bruselas, que es probable, esa es una de las opciones, que la Unión Europea tampoco le aplace la fecha de salida al Reino Unido. Es decir, una de las opciones que estaba poniendo el Parlamento británico. Inclusive en algún momento legisladores llegaron a pensar en pues aplicar una ley obsoleta, por cierto, de hace muchísimos años, en donde la reina Isabel sería la que pudiera pedir esa fecha, esa extensión de la fecha para el Brexit. ¿Usted no cree que eso sea una opción real? Bueno, son opciones y nuevamente Boris Johnson está manejando al mismo tiempo varios escenarios.
Un escenario es lo que dijo el día de hoy, que no importa, pero el Reino Unido estará ahí incluso sin una salida negociada, pero la otra es hablar con Bruselas. Y el señor Frost está hablando con la Comisión Europea. Entonces, en este sentido, él está poniendo las cartas en diferentes mesas y por eso es posible que haya esa salida negociada, o incluso él ganaría apoyo si es de que hay una extensión de 3 meses. Entonces, aunque la Comisión Europea ha dicho que las negociaciones no se van a abrir y no va a haber extensión, lo que es cierto es que el señor Frost está en Bruselas hablando y negociando en privado. Rápidamente, profesor, se me termina el tiempo. ¿Quién tiene el upper hand o la mano ganadora en estas cartas que usted estaba hablando? En el caos británico, que es la normalidad, la nueva normalidad británica, es difícil decirlo, pero tal pareciera de que Boris Johnson está controlando varios escenarios y es posible que él salga con la mano victoriosa. Bueno, vamos a ver qué sucede. Por allí hay un dicho popular que dice que pues cocinar al mismo tiempo varias cosas generalmente termina en el guiso o la sopa quemada. Vamos a ver qué sucede aquí, ciertamente, pero estaremos atentos a este caos que sucede en el Reino Unido con respecto al Brexit. Muy buenas tardes, profesor Roberto Domínguez, acompañándonos desde Boston. Y seguimos hablando del primer ministro británico, y es que recibió en Londres al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. La relación comercial entre ambos países y la firma de nuevos acuerdos fueron los temas del encuentro. Pence le aseguró a Johnson que el presidente Donald Trump apoya la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y que está listo para discutir un acuerdo de libre comercio. Además, en un encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Johnson reafirmó la postura de Gran Bretaña de apoyar la solución de los 2 estados para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Ya estamos viendo la imagen. La política italiana comenzó un nuevo capítulo. 1 a 1, los 21 ministros del nuevo gobierno juraron sus cargos. El gabinete liderado por Giuseppe Conte dice tener un solo programa. Esto pese a tratarse de un gobierno de coalición entre rivales políticos. Tras la juramentación en la sede de la jefatura del Estado y ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, el gabinete celebró el primer Consejo de Ministros. En la reunión se eligió a Paolo Gentiloni como candidato a comisario europeo del nuevo ejecutivo, que se espera mejore las relaciones con Bruselas y que adopte también una postura más conciliadora en materia de inmigración. Y para lograrlo, el gabinete deberá romper con las políticas de la antigua coalición defendida con mano de hierro, sobre todo por el ultraderechista Matteo Salvini. El exministro del Interior originó la crisis de gobierno, pero la jugada le salió tan mal que quedó fuera del nuevo ejecutivo. Un hombre de 60 años y al menos otras 30 personas resultaron heridas en un choque entre un tren y un camión en un cruce de ferrocarril en Yokohama, Japón. Según el Departamento de Bomberos de la ciudad, los heridos fueron trasladados a distintos hospitales. Uno de ellos está en estado grave, según declaró el propio conductor. Al momento del choque, el tren llevaba 500 pasajeros a bordo e iba a 120 kilómetros por hora. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció venderle las nuevas armas hipersónicas a su par estadounidense, Donald Trump. Según la agencia estatal de noticias TASS, Putin aseguró que de esa manera podría darse una situación de equilibrio. Además, dijo que Moscú está abierto a dialogar sobre cómo reducir la carrera armamentista luego de la retirada de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lanzó un ultimátum a la Unión Europea y a otros países. Advirtió que si su país no recibe apoyo financiero y logístico, la consecuencia será abrir las puertas de los refugiados. En un discurso en Ankara, Erdogan dijo que Turquía gastó casi $40.000 millones para apoyar a millones de refugiados sirios y que a cambio recibió solo cerca de $3.300 millones por parte de la Unión Europea. El mandatario dijo que también había pedido apoyo a Estados Unidos, Alemania, Rusia y al Reino Unido.
El Papa Francisco tuvo una serie de encuentros en la capital de Mozambique, la primera escala de su viaje apostólico, y el pontífice además también visitó al presidente Filipe Nyusi y tuvo reuniones con las autoridades, los jóvenes y el clero. A bordo del avión que lo llevó a Maputo, Francisco declaró que es un honor que le ataquen desde algunos sectores, sobre todo los conservadores de Estados Unidos. José Levi nos tiene los detalles. En la ruta de Roma a Mozambique, el Papa Francisco se refirió en el tono espontáneo que le caracteriza a un libro en el cual se afirma que en Estados Unidos quieren cambiar a papas. Entonces, él aseguró que es un honor para él las críticas que se efectúan en ese libro, un libro donde se habla del sector más conservador en Estados Unidos, que está descontento con él por su política en la cual se opone a la pena de muerte. Tiene también un diálogo con los sectores más progresistas, también económicos, y todo esto lleva a que una porción de los católicos en Estados Unidos no estén de acuerdo con él. Lo que sí es que Francisco intenta tender puentes ahí donde puede. Por ejemplo, en Mozambique, ahí ha tenido un factor aparentemente importante en la reconciliación acordada, firmada en ese país en el mes de agosto, después de años de muertes, de sangre. Lo que dijo el Papa Francisco ahora en Maputo, la capital de Mozambique, es que la paz es el único camino. Junto a esto aseguró que las armas de la paz son el mejorar la situación económica, que los niños, los adolescentes puedan tener acceso a educación formal, que las familias tengan derecho a un techo, que en general la población pueda tener trabajo, los campesinos, campos donde poder trabajar. También se refirió a los dos ciclones terribles con 600, 700 muertos que afectó a Mozambique, calificada por las Naciones Unidas como uno de los países donde el cambio climático puede ser más devastador. Es sabido que precisamente el tema climático es central para Francisco. También otros temas que trata en Mozambique es las enfermedades, el SIDA, la pobreza, esto aparte ya del conflicto que ahora pudiera estar llegando a su fin en ese país. Y en los días posteriores está previsto que llegue a las Islas Mauricio y también a Madagascar. En general, él quiere expresar su cercanía con poblaciones que se sienten marginadas. José Levi, CNN, Jerusalén. Y cuando regresemos, disidentes de las FARC y miembros de la guerrilla del ELN se estarían refugiando en territorio venezolano. ¿Quién lo dice y por qué? Tenemos un reporte especial. Viajar es ver las cosas de una forma diferente. Es vivir las mejores experiencias. Este sábado, un nuevo destino nos espera. Llegamos a la provincia argentina de Córdoba, donde cultura e historia se funden en un majestuoso paisaje natural. Nos animamos con el deporte que cautiva a los cordobeses, el rally. Practicamos pesca de trucha y jugamos polo al pie de las sierras. Destinos, el sábado, en CNN. América Latina evoluciona, pero persisten grandes desafíos. La corrupción, el abuso de poder. ¡No quiero ver a mi Bolivia libre! Señal de rechazo a este acto de juramentación que consideran ilegal. Para Estados Unidos, ¿qué representa Juan Guaidó? ¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado? ¿Qué supone que pasó en el mundo para que estemos todo el tiempo esperando un conflicto más grande? Y CNN está ahí para llegar al fondo de los hechos. Esta es la marcha convocada por varios colectivos civiles contra la corrupción. Para que los poderosos asuman su responsabilidad. En este país hay un baño de sangre. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable? Aquí han inventado cantidad de muertos. Descríbame cuál es la situación de Assange. La democracia y la libertad.
cerrando todas las heridas, todas las heridas. Los residentes de la Florida fueron testigos de un paisaje peculiar y sobre todo con un brillo especial. Vieron un atardecer con un cielo pintado de púrpura. La espectacular imagen se debió a efectos atmosféricos provocados por el paso del huracán Dorian. Esto es porque estas tormentas pueden provocar condiciones que permiten ver la luz violeta en el cielo que usualmente permanece oculta. CNN.com está mejor que nunca. Estamos despegando en este momento. Toda la información que necesitas en un formato claro, dinámico y visual. Explora los temas que te interesan y sigue en vivo el desarrollo de las noticias más importantes. ¿Qué esperas? Agrega nuestro logo a la pantalla de inicio de tu móvil y comienza tu experiencia digital con un solo clic. La mejor información en línea está en CNN.com. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Nuestro invitado tiene que ser alguien, por supuesto, que tenga algo que decir. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, pero no la vida de 800,000 personas, ¿no? El personaje que está protagonizando la noticia en ese momento. Tengo miedo al gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. Aristegui, esta noche en CNN. Los ex líderes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, que se declararon en rebeldía la semana pasada, se estarían refugiando en territorio venezolano. Así lo denuncia el gobierno colombiano. La presencia de la disidencia de las FARC y miembros de la guerrilla del ELN en Venezuela ha sido documentada por organizaciones no gubernamentales en Colombia. Michael Roa nos tiene todos los detalles. Adelante. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, responsabilizó directamente al régimen venezolano de dar refugio a los líderes de la desmovilizada guerrilla de las FARC que anunciaron la semana pasada que retoman la lucha armada. Entre los disidentes figuran alias Iván Márquez, quien leyó el comunicado junto a alias Jesús Santrich, Henry Castellanos, alias Romaña, y Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa. Para el gobierno colombiano, los guerrilleros que aparecen en el video podrían estar en Venezuela. Hay una clara relación de apoyo, de protección, de tolerancia de la presencia de estos grupos en el país vecino de Venezuela. Ya los organismos de seguridad e inteligencia de Colombia habían detectado una serie de reuniones que se hicieron en ese país. Precisamente estas personas, Iván Márquez, Jesús Santrich, alias Romaña y alias El Paisa, que van... De acuerdo con un informe publicado en marzo de 2018 por la Fundación Ideas para la Paz en Colombia, las disidencias de las FARC y miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN se han movido en los últimos años hacia territorio venezolano en busca de zonas de alto valor estratégico para su financiamiento. Según el reporte, estos grupos armados ilegales buscan controlar principalmente las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. Las disidencias de las FARC y los guerrilleros del ELN se ubican en la región que comprende los departamentos de Guainía, Vichada y Arauca en Colombia y los estados de Apure, Bolívar y Amazonas en Venezuela. Es un hecho realmente lamentable que la posición, la situación, la condición del actual gobierno que existe en Colombia haya convertido a el desarrollo de la política de ese país en una verdadera amenaza contra la tranquilidad de Venezuela. Los narcoparagobiernos, como es el caso del gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno de Iván Duque, de manera permanente perpetran, levantan, inventan falsos positivos para promover o para justificar agresiones contra países, contra movimientos y contra personas. Michael Roa, CNN, Atlanta.
El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que en un futuro próximo habrá elecciones legislativas. Durante un encuentro con empresarios y ministros, Maduro señaló que dichos comicios servirán para renovar la Asamblea Nacional. En sus palabras, la intención es que esta asamblea sea repotenciada, constitucional y útil al país. Esta propuesta específica ha sido rechazada anteriormente por la comunidad internacional. Pronto va a haber elecciones para renovar la Asamblea Nacional y darle al país una nueva Asamblea Nacional repotenciada, legal, constitucional, trabajadora, útil al país. Pronto va a haber sorpresa. Pronto, preparémonos. Ese día que haya elecciones, ese domingo, usted sale y vota por quien quiera, libremente. Y a propósito de los comicios legislativos anunciados por Maduro, Juan Carlos López conversó con Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para asuntos de Venezuela. Elecciones bajo Maduro, elecciones ilegales y contra la Constitución no son aceptables ni a la oposición, ni creo al pueblo venezolano. Tenemos la historia de elecciones en mayo del año pasado y Juan Guaidó y la oposición ya han dicho que no van a aceptar elecciones, no van a participar en esas elecciones ilegales de Maduro. La entrevista completa con Elliot Abrams en Directo USA en minutos después de Panorama Mundial. No se lo pierdan. El Congreso de Guatemala aprobó en primera lectura el decreto de estado de sitio que el presidente Jimmy Morales anunció tras el asesinato de 3 soldados en el Store Izabal. El estado de sitio se aplicaría en 22 municipios de 5 departamentos de la región nororiente. Vamos ahora con Michelle Mendoza desde la sede del Congreso en Ciudad de Guatemala con más detalles. Michelle, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto que nos acompañes en Panorama Mundial. Un gusto saludarte, gracias también. Te cuento que ya ha terminado la sesión plenaria del Congreso de la República, específicamente para conocer este tema, ¿no? No son 5 departamentos, son 6 en total, porque el presidente Morales anunciaba este miércoles por la tarde el decreto, pero hasta que ya fue entregado al Congreso de la República, entonces este jueves ya supimos y confirmamos que son 6 los departamentos, que en total son 22 municipios. Lo que está sucediendo ahora es que el Congreso de la República ya citó para que este viernes vuelvan a asistir y conozcan en segunda lectura. Pero escuchemos un poco las impresiones de algunos de estos diputados en relación a una decisión que para muchos es bastante radical. Para que no abramos una puerta para los excesos de compras y 2, para que vayamos hablando nosotros el tema del narcotráfico, señores diputados. Esto se ha crecido, está incontrolable, está en todos los niveles, está en los niveles políticos, está en los niveles empresariales, está en la prensa, está en todos. Tenemos que tener cuidado y tenemos que empezar a hablar de un tema que no es broma. No se necesita un estado de sitio para proteger a soldados desaparecidos o para investigar elementos que han sido asesinados. Me pregunto, ¿a qué enviaron esa patrulla? Me pregunto, ¿cuál es el nivel de investigación de la inteligencia del Estado, de la inteligencia militar? ¿En qué condiciones fueron a cumplir esa misión? ¿Por qué si eso sucedió el martes, ayer no hubo ninguna acción de rescate, digamos?
Lo más sorprendente es que hasta este punto todavía no hay una versión clara sobre lo que ha sucedido. Sin embargo, pues ya el presidente tomó esta decisión y todavía tenemos que esperar a que los diputados este viernes conozcan entonces en segunda lectura, el sábado en tercera lectura, salga publicado en el Diario Oficial y es cuando entonces ya podría entrar en vigencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto prácticamente estaría eliminando 6 garantías constitucionales, la libertad de locomoción, es decir, algunos eventos que se puedan realizar dentro de esos 22 municipios de los 6 departamentos. Así es que es una situación bastante tensa y que ha sido calificada por los expertos como muy grave, tomando en cuenta la coyuntura, ¿no? Y lo que sucedió en torno a estos 3 soldados que de hecho ya están acá en la ciudad de Guatemala y que van a ser velados el resto de la tarde en una institución militar. Pues Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con la información. Estaremos atentos, por supuesto, a lo que sucede en Guatemala. Buenas tardes para ti, Michelle Mendoza, desde Ciudad de Guatemala. Buenas tardes. Y vamos a hacer una muy breve pausa, pero cuando regresemos, los deportes. Y escuchen bien, Diego Armando Maradona volverá al fútbol argentino después de 24 años. Luis Gerardo Bucci nos tiene toda la información. No se muevan. Tomando Centrum más energía todos los días te ayuda a mejorar tu desempeño físico y mental para cumplir tus metas. Centrum. Our plan will end the EPA. We have set a record on killing regulation. What does it really mean for the water, for the air that we breathe, for the health of our families? Do you think the EPA could have prevented Drew's death? Trying to decide what's motivating the EPA today is difficult. This EPA is proposing a rule that they know will kill people. Whose health is at stake? Everybody's health. Un relato tóxico, el impacto ambiental de Trump, el domingo en CNN. En los momentos decisivos, CNN te informa con transparencia en todo el continente y te da el poder de tomar decisiones acertadas. Nadie cubre las elecciones de América Latina como CNN. Perspectivas de Buenos Aires es contar lo que pasa en todo el continente, de regresar al periodismo de datos, de hechos, con contexto, por supuesto, con una voluntad de explicar los acontecimientos más importantes. Hay cosas que pasan en el hemisferio sur que influyen en el resto del mundo y, por supuesto, al revés. Cosas que pasan en el resto del mundo que impactan en el hemisferio sur y por eso me parece importante la interrelación de los hechos dentro de lo que está pasando en nuestro continente. Perspectivas desde Buenos Aires, esta noche en CNN. Cada evento en el mundo tiene una causa y una reacción económica. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo te afectan? CNN Dinero te abre una puerta al mundo de las finanzas. Evaluamos los acontecimientos que afectan las economías, los negocios y tu bolsillo, con información de primer nivel, entrevistando a líderes, empresarios y expertos en el tema del dinero. Nuestro objetivo es mostrarte cómo gira el mundo alrededor del dinero. CNN Dinero, esta noche en CNN. En Londres. Somos CNN.
Momento de los deportes en Panorama Mundial y sé que muchos se quedaron atentos antes del break a lo que dije que nos iba a comentar Luis Gerardo Bucci. Está aquí con nosotros. Buenas tardes. Hola Mariela, un gusto saludarte. Tenemos que hablar de un hombre que ocupa titulares no siempre por las mejores razones y más en los últimos tiempos, y estamos hablando de Diego Armando Maradona. ¿Qué pasa ahora? Así es. Bueno, el ex técnico de la selección argentina va a dirigir nuevamente en el fútbol argentino, va a dirigir a Gimnasia y Esgrima de La Plata, lo acaba de confirmar hace minutos en su cuenta de Twitter el equipo platense. Así que, bueno, esto ha causado una gran conmoción en el fútbol argentino. Me imagino reacciones de todo tipo, ¿no? De todo tipo, de todo tipo. Buenas, positivas y no tanto. Otras no tanto. Y no tanto. Me las imagino. Bueno, vamos a comenzar con esto porque Maradona va a dirigir al cuadro platense por un año y esta llegada ha revolucionado, como decíamos, al fútbol argentino. En su cuenta de Twitter, Gimnasia le dio la bienvenida a su flamante entrenador en 7 idiomas. Esta será la segunda vez que dirija un club en Argentina, después de hacerse cargo de Racing hace 24 años. Bueno, y aquí vemos la foto publicada por su representante con la camiseta del club. El debut de Diego al mando de Gimnasia sería el 15 de septiembre justamente ante Racing. Tal ha sido el impacto mediático de su regreso al fútbol argentino, que ha surgido la posibilidad de que Gimnasia venda los derechos de transmisión de los entrenamientos. El Lobo, como se le dice a Gimnasia popularmente en el fútbol argentino, vive una situación difícil en la Superliga Argentina con apenas un punto en 5 partidos. Recordemos que Maradona también dirigió a la selección albiceleste. Bueno, y mientras Maradona prepara su regreso al fútbol de su país, el actual seleccionador del albiceleste, Lionel Scaloni, afina los últimos detalles de los partidos amistosos que enfrentará en los próximos días. Primero será ante Chile, esta noche en Los Ángeles, partido que a propósito se ha retrasado 30 minutos respecto al horario inicial pactado. Después, Argentina se va a medir a México en la ciudad de Houston. Scaloni se refirió también a la llegada de Maradona al fútbol argentino. No hay duda de eso. Ojalá tenga la oportunidad de dirigir y volver al fútbol argentino, no tengo duda. Sobre todo Gimnasia creo que está en una situación delicada y yo creo que la llegada de él seguramente no haga más que fortalecer, sobre todo anímicamente le daría un empujón. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de hablar de este tema de Maradona más adelante, pero antes te quiero preguntar, Luis Gerardo, por otro técnico. ¿Qué pasó con Gustavo Matosas y la selección de Costa Rica? Así es, bueno, sorpresivamente el técnico uruguayo que estaba al mando de la selección tica renunció por aburrimiento, dice él, se cansó de ser seleccionador. No es lo mismo ser seleccionador que un técnico de clubes que estás todos los días con los jugadores. De hecho, al técnico de las selecciones se le llama seleccionador porque selecciona un grupo que lo ve de vez en cuando, ¿no? Entonces esto aparentemente lo habría aburrido. Esta noticia, por supuesto, la dimos anoche en Deportes CNN. El uruguayo Gustavo Matosas renunció a su cargo para dio un paso al costado, según él, porque no se sentía motivado dirigiendo a una selección, como explicábamos. Matosas aseguró que no sabía que dirigir una selección era tan aburrido, esto en palabras textuales. Casualmente Matosas lo hace antes de jugar un partido amistoso frente a Uruguay, la selección de su país. Sobre todas las cosas, lo difícil que es dirigir una selección cuando no tenés el día a día con los jugadores. No me siento productivo estando, a veces me parece que estoy de vacaciones. Recibo los jugadores una semana cada 2 meses. Pensé que no iba a ser tan costoso. Sin embargo, siento la falta del día a día para poder trabajar todo lo que me gustaría en la cancha con los jugadores. Bueno, ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Él no sabía eso? Antes de tomar el cargo. Se suponía quizás que lo sabía, pero a lo mejor al estar allí se dio cuenta, en sus palabras, lo aburrido que fue. Increíble que esto pase y que entonces se aleje sencillamente porque esa es la razón. Pero bueno, si ve a los jugadores cada tanto tiempo, creo que habló 1 o 2 meses, realmente... Pero bueno, es la función del seleccionador, es armar un grupo de vez en cuando y los seleccionadores saben que tarda instaurar una idea futbolística porque no tiene a los jugadores todos los días. Es una función totalmente distinta al técnico que está
trabajando todos los días en un club. Claro. Él tenía que haber sabido esto eso. antes, que además dijo, me siento como que si estoy de vacaciones y poco productivo. Exacto. Bueno, de vacaciones pagas, además, Sí. ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo corrige toda esta situación a contrarreloj la Y selección tica, vamos ¿no? a estar atentos también a Deportes CNN esta noche. Estoy segura que las reacciones a esta noticia de Maradona, ahora como técnico de gimnasia, va a generar muchos comentarios, sobre todo cuando inclusive hasta se puede vender los derechos de transmisión de los entrenamientos, señores, de los entrenamientos. Así es, la ¿Habrá presentación. show entonces? Seguramente, seguramente. La presentación va a ser este viernes. Bueno, y estaremos atentos, por supuesto, a todos los detalles en Deportes CNN. Gracias, Luis Gerardo. Ustedes Gracias, no se Mariana. muevan, ya regresamos con más. La próxima semana, Perspectivas desde México se desplaza por lugares icónicos de la Ciudad de México con motivo del inicio del mes patrio. Acompáñanos. Cobertura especial la próxima semana en CNN. En el próximo Café CNN. El huracán Dorian causa estragos en su paso por las costas de Georgia, Carolina del Sur y del Norte en Estados Unidos. Tenemos amplia cobertura. Mañana en Café CNN. Estamos al aire. Hay que hacer lacrimógenos. Los camiones de ayuda humanitaria incendiándose. No sabemos si es por casualidad o a propósito. Cuidado, para acá. Me encuentro en la localidad de Ureña, donde estamos reportando la situación. Nosotros queremos esa ayuda humanitaria en Venezuela. Soy una mujer que nunca me imaginé llegar a este extremo. ¿Cómo hacemos si no hay agua aquí en el país? Tampoco hay luz. John Bolton dirigió el ataque al sistema eléctrico venezolano. El responsable es Maduro. ¿Usted está dispuesto a sentarse con Maduro? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tengamos que hacer para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Claro que estoy dispuesto al diálogo. I'm deeply concerned by the magnitude and gravity of the human rights impact of the current crisis. Cuando la realidad más convulsa necesita un periodismo responsable, allí está CNN. Las noticias tienen muchas capas, son complejas, con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. Juan Carlos López, buenas tardes, y hoy con una entrevista interesante a Elliot Abrams. Así es, la adelantamos en Panorama y la idea en la entrevista era hablar sobre la convocatoria de elecciones que anunció el cuestionado presidente Nicolás Maduro. Hablamos sobre si habrá o no, si hubo conversaciones secretas con representantes de Diosdado Cabello y el mensaje que Abrams le envía a Nicolás Maduro en instantes. Y también, María Alejandra, la persistencia del presidente Trump en un tema. Dice que él tiene razón, que Alabama estaba en peligro, pero no lo estaba. Bueno, estaremos atentos porque todos los detalles los vamos a tener en instantes nada más en Directo USA. Buenas tardes. Buenas tardes. En este vaso con capacidad para 500 mililitros hay 250 mililitros de agua. Algunos dirán que el vaso está medio vacío. Otros dirán que está medio lleno. Lo cierto, Lo indudable, es que este vaso está por la mitad. porque los hechos son hechos. No importa de qué lado los veas o los escuches. CNN Radio Argentina. Siempre del lado de la información. La princesa Carlota comenzó su primer día de colegio. La hija de los duques de Cambridge llegó al colegio privado acompañada de sus padres y de su hermano mayor, Jorge. Según la agencia de noticias británica Press Association, el príncipe Guillermo dijo que la
pequeña de 4 años estaba muy ilusionada con su primer día de clases. Linda imagen esa, ciertamente, y yo también sigo por aquí atento a sus comentarios en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en @RequenaCNN, y LP Víctor Palencia nos dice: es aquí donde todos como humanos, debemos ser solidarios con nuestros semejantes. Nos alejan muchos kilómetros de distancia, pero nos une el amor por el prójimo. Hoy estamos con las Bahamas. Muchísimas gracias, Víctor, así como a todos ustedes por sus mensajes a través de Twitter, pero también por la compañía a lo largo de esta hora de información en Panorama Mundial. Los invito ahora a que se queden en compañía de Juan Carlos López y Directo USA. Que tengan feliz tarde.